Es muy importante que entendáis la zona que estáis trabajando, el tamaño de la zona que estáis trabajando. No es lo mismo que esta zona que estáis trabajando sea con una distancia, una altura de 300 pips, no es lo mismo a que sea de 30 pips. No es lo mismo. Sigue siendo una zona de ventas, de un ciclo correcto, perfecto, pero la altura, es decir, el tamaño que tenemos de zona, puede ser de 1001 tipo de recorridos distintos. Si yo trabajo zonas pequeñas, de un 5, de un 15, porque lógicamente el tamaño de las zonas vendrá implícito con el tipo de ciclo que yo estoy trabajando. No es lo mismo trabajar un ciclo de 15 minutos que trabajar un ciclo de 4 horas. Por tanto, las distancias son completamente diferentes. Y no se trabajan, o por lo menos yo no las trabajo de igual forma. Absolutamente no. ¿Por qué no? Porque si yo estoy trabajando una zona que aquí tengo un tamaño de 30 pips, yo voy a trabajar perfectamente un patrón, porque cuando yo tengo un patrón, los stops que me pide esa entrada, yo los asumo, porque yo decido que trabajo en torno a esos 25-30 pips. Por tanto, yo me puedo permitir hacer ese tipo de entradas perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando el precio llega a una zona que tiene 300 pips? Yo tengo que ser consciente del tamaño de la zona en el que el precio está trabajando. Tengo que ser consciente del ciclo al que pertenece esa zona. Y si soy consciente de esto, me tengo que dar cuenta de las distancias enormes que va a haber. ¿Esto qué quiere decir? Que no me voy a permitir poner los stops que pueda pedir cualquier patrón que se me dé. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar de forma interna. Esta pregunta, mejor dicho, esta respuesta que estoy haciendo, es porque muchos de vosotros me estáis diciendo, Joaquín, no acabo de entender. Si estamos hablando de concurrencias de zonas, no acabo de entender por qué cuando te estoy viendo trabajar, estás trabajando una zona de ventas como pudiera ser esta, y tú estás buscando zonas pequeñitas para vender dentro de esa zona. ¿Eso no es una concurrencia y en consecuencia eso no está mal? ¿Entendéis la pregunta y la consulta? ¿Entendéis? ¿Cuál es? ¿Me estáis entendiendo cuál es la pregunta? ¿Sí? Bien. Estoy de acuerdo, pero tenemos que entender una cosa. Una cosa es el mapa que tenemos, en donde por supuesto tenemos que llevar a rajatabla estas concurrencias, y otra cosa es trabajar de forma interna una zona. Mirad, hemos dicho patrones, hemos dicho zona media, hemos dicho de forma interna, y esto quiere decir mediante ciclos internos. Ciclos internos. Pensar una cosa y aplicar un poquito el sentido común como siempre. Si en esta zona el precio tiene que caer, no digo tiene que caer, es probable que caiga, porque es una zona además grande. Estos ciclos internos y estos trabajos internos solo deberíais de buscarlos en zonas grandes, no en zonas pequeñas, en donde se pueden asumir stops mucho más razonables. Tenéis que entender una cosa. Si el precio debería de caer en algún momento, debería de hacerlo o por un patrón o por una zona de parte alta. Si tengo un movimiento alcista y me da ciclo, aquí tengo una parte alta. O por un ciclo interno
que me dé una parte alta. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Por tanto, fijaros, yo no puedo unir las dos cosas. Yo no puedo unir patrones con ciclos internos. ¿No sería una buena combinación unir un posible patrón con un ciclo interno? Sería una buena forma. Me explico. ¿Qué pasaría si el precio me está trabajando esta zona que tiene 300 pips? 300 pips de altura. 300. Me hace una pauta 1, me hace una pauta 2. Y yo estoy con mi FIBO. Yo sé que en estos momentos estoy en zona de ventas, pero esto no pide ventas. Otra de las cosas que tenéis algunos problemas en entender. Porque esté en una zona de ventas, no en todo momento el precio pide vender. Hay un proceso. Tenéis que entender que cada vez que el precio llega a una zona, me da igual que sea una zona de compras o que sea una zona de ventas, en la enorme mayoría de casos se produce un proceso antes de que el precio pudiera ir en la dirección de la zona. Hay un proceso. Tenéis que entenderlo. Dependiendo en qué proceso o en qué momento del proceso estemos, tenemos que entender si estamos ya en predisposición de iniciar operativa a favor de la zona o no. Ejemplo, si yo estoy aquí, entiendo que el precio, lo primero que tenéis que saber, zona proporcional, la enorme mayoría de veces el precio alcanzará la zona, como mínimo, la zona media de trabajo del tamaño que tenga dicha zona. Si estoy en pauta 1, pauta 2, imaginaros que aquí ya me ha dejado máximo. Por tanto, ya estaría en condiciones de hacer esto. ¿Esto pide vender? ¿O estamos en una etapa del proceso que todavía no pide vender? ¿Esto qué pide? ¿Comprar o vender? ¿Qué pide? Decidme, acabo de tener máximo ahí. Estoy aquí y estoy en esta situación. ¿Esto qué pide? Muy bien, Jan. O compro o no hago nada. O compro o no puedo hacer nada. Si hago algo, es comprar. Sé que estoy en zona de ventas, ya lo sé que estoy en zona de ventas, pero estoy en un momento del proceso que esto pide seguir subiendo. Por tanto, o me quedo esperando a que suba y empiece a llegar a zonas medias, con lo cual ya puedo empezar a tomar decisiones, o no hago nada. Pero desde luego aquí no estoy pensando en vender, a pesar de que la zona es de ventas. Tengo que ser muy consciente en el momento del proceso que estoy dentro de lo que está sucediendo en esa zona. Es muy importante esto. Y esto sobre todo es de vital importancia que lo entendáis en zonas grandes. Los movimientos, si esto tuviera 30 pips, estas zonas son muy pequeñas. No estaría pensando en comprar aquí porque seguramente no me interesaría el ratio. Pero cuando estamos hablando de zonas grandes, es posible que me interese hacer esa compra e intentar buscar lo que llamamos la pauta 3. Porque en definitiva aquí hay una pauta que es 1, hay una pauta que es 2, pero estamos en proceso de pauta 2. Es decir, falta una pauta 3. Esto debe de subir más. ¿Es posible que podamos coger las pautas 3? Sí. Me da igual que los engaños estén dando proporcionalidad. Si la pauta 2 es muy larga y ya estoy en proporcionalidad, ¿esto qué pide? Pide subir. Sí que es cierto que habrá veces que el precio caiga, al final los engaños se queden fuera y al final esto se acabe convirtiendo en una pauta 3 corta y esto caiga. Sí, es cierto, pero la mayoría de veces no va a suceder esto. La mayoría de veces esa pauta 2, me da igual en qué proceso esté, le faltará una pauta 3. Por tanto, si soy consciente de que estoy en una pauta 2 y que mientras los engaños
mientras los engaños sigan quedando dentro, insisto una vez más, cuando estemos trabajando zonas grandes, sobre todo, esto pide comprar, no pide vender. Ya hemos visto cómo podemos coger las pautas 3 para poder, si soy consciente de que esta pauta 2 es pauta 2 y que le falta un movimiento de pauta 3, lo que estaré es intentando trabajar el movimiento previo, sacando puntos de control al movimiento previo, intentando localizar dónde es posible que la pauta 2 que se está produciendo, donde es posible que se pueda parar para iniciar una pauta 3. ¿Estamos de acuerdo en esto? Voy a quitar esto. Por tanto, estoy pensando en compras. ¿Por qué además es muy interesante estar pensando en compras? Es muy interesante pensar en compras porque normalmente cuando estamos trabajando esto en una zona que tiene mucho, digamos, mucho largo, mucho recorrido, estos largos de coger estas pautas 3 suelen ser interesantes, suele ser un tamaño, un recorrido que me puede interesar muchísimo. Suelen ser buenos movimientos de recorrido. Ahora voy con eso, Denis. Denis ha dado en el clavo. Mirad lo que está diciendo Denis. Además, me pueden servir de cobertura. Porque yo siempre intento coger las pautas 3. No es solo por el hecho de coger este recorrido. No es solo por el hecho de coger ese recorrido. Sino porque si cojo la pauta 3, imaginaros que yo entro aquí, en compra, en ese extremo, localizo una zona de compras en donde el precio sé que puede iniciar una pauta 3 y eso lo hago analizando el movimiento previo. Y sé que hay un recorrido potencial hasta el engaño del pauta 1, pauta 2, pauta 3. Lo normal es que este recorrido ya me sea bueno en cuestión de ratios. Pero además, esta compra que yo estoy metiendo aquí, yo no la voy a cerrar aquí, no la voy a cerrar aquí. Yo ahí sacaré parte de beneficio. ¿Por qué? Porque me va a servir de cobertura para las ventas que voy a iniciar a partir de ese nivel. Porque es posible que este engaño falle y el precio se me escape de zona. Si yo intento ventas en el engaño y fallan, por lo menos seguiré ganando con la compra. Por tanto, estas pautas 3, el coger estas pautas 3, yo no me salgo con todo el movimiento ahí. Sería de iluso pensar que el precio de ahí efectivamente va a respetar el patrón y va a caer. Por tanto, me sirve para muchas cosas. Primero, para coger parte de beneficio a ese posible movimiento de pauta 3 y con parte de la posición que me cubra las ventas que voy a iniciar de forma interna en esa venta. Y ahora veremos las zonas, eso de trabajar de forma interna. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Lo que no sabemos es si esa zona va a ser la buena o va a ser la pauta 3 que se va a iniciar desde ahí. Y por tanto tendremos que cambiar los recorridos. ¿Me entendéis esto? Me lo vais a intentar hacer todos los días. Esta es mi operativa diaria. Por tanto, estoy trabajando movimientos internos, no dejan de ser movimientos internos a un patrón que está en proceso, y lo estoy trabajando con movimientos internos. Esto no deja de ser un movimiento interno. Estoy trabajando, digamos, las tripas de un patrón. Eso es lo que estoy haciendo, con stops muy pequeños y recorridos potenciales muy grandes, que además me van a servir para las coberturas de las futuras ventas que yo voy a intentar. Dicho esto, imaginaros que haya cogido la pauta 3. No siempre se puede coger la pauta 3. Hay veces que se nos queda en camino, no nos da la opción de incorporarnos y el precio va a buscar los engaños sin que podamos coger esa pauta 3. Otras veces lo hace bien y se nos va desde alguna zona correcta a buscar los engaños. No siempre se puede coger la pauta 3, no siempre. Pero yo siempre lo voy a intentar. Bien, imaginaros que el precio, efectivamente, ha trabajado bien esta zona
Y a partir de aquí ya me confirma que estamos en pauta 3. Pauta 1, pauta 2, pauta 3. Ya estoy en pauta 3. Y si estoy en pauta 3, lo más probable es que el precio se vaya a buscar su engaño. Lo tenemos claro. Esto pide vender, o compro, o nada. O busco opciones de compra, o nada. Cada vez que tenemos una pauta 3, entendemos y sabemos que lo más probable es que alcance su engaño. Esto tenemos claro. Pero, ¿cuál es la otra opción, Arturo? Doble techo. ¿Estamos de acuerdo que aquí se puede producir un doble techo antes de que llegue al engaño? Vale. Sabemos que cuando el precio confirma una pauta 3, en un patrón pequeño, por supuesto, y en un patrón grande igual, pero si estamos trabajando un patrón muy grande, en donde las distancias son grandes, tenemos que saber una cosa. Oye, ya estoy en pauta 3, ya estoy. Ahora ya sé que este nivel es muy relevante. Ya tendríamos que estar vigilando si ese nivel está en zona proporcional o no. En este caso lo está. Perfecto, es bueno. Pero no se nos olvide nunca que está el patrón de doble techo. Y que una vez que tenemos la pauta 3 confirmada, siempre está la posibilidad del doble techo o el doble suelo, si fuera al contrario. Una vez que tenemos la pauta 3, es de vital importancia que os estéis fijando en el 138. El 138. ¿Por qué el 138? Vale. Tenéis que entender, mientras el precio, una vez que confirma pauta 3, mientras el precio no alcance ese 138, la posibilidad de una dilatación y por tanto un doble techo está vigente. Lo trataríamos como una zona alta de ciclo, por supuesto, y podríamos en gráficos menores trabajar ahí algún tipo de patrón. Esto merece la pena hacerlo cuando estamos trabajando patrones grandes, con muchas distancias, en zonas de trabajo muy grandes. Y se pueden intentar aquí posiciones cortas ante la posibilidad de que el precio formara un doble techo. Sí, señor. Aunque el engaño esté en zona, el engaño me da igual donde esté. Si has tocado y has iniciado pauta 3, hasta que no confirmes llegando al 138, en donde la probabilidad de llegar al engaño final es altísima, siempre está la posibilidad del doble techo. Imaginaros estas dos condiciones, la misma pero distinta. Misma zona. Marcamos de nuevo la proporcionalidad. Ahí la tenemos. Pauta 3. Hemos intentado coger, al igual que aquí, el inicio de una pauta 3. Ahí la tenemos. Estamos ante el mismo caso. Pero, ¿qué diferencia hay? Patrón de engaño ahí. Patrón de engaño aquí. 138 aquí. ¿Qué diferencia hay? No es la misma forma. ¿Es la misma parte alta? Sí. ¿Es un patrón que está en pauta 3? Sí. Pero ¿debería de tratarlo de igual forma, una y otra? Y si es no, ¿por qué no? Exacto, Daniel. Porque en esta zona, aun sabiendo que la probabilidad es que venga aquí, aún puede, digamos, hacerse aquí un intento. Sí. Pero lo que está claro es que aquí, en esta zona de parte alta, es muy probable que el precio acabe siguiendo para arriba. Muy probable, no solo al engaño, sino además más arriba. Por tanto, esta zona de parte alta es mucho más frágil que esta, aun siendo el mismo gráfico. Por tanto, cuidado lo que hacemos en esta circunstancia.
Yo prefiero trabajar esta circunstancia que trabajar esta, sin duda. Porque aquí tengo muchas papeletas de que esto siga subiendo. Muchas. Incluso más. Pero aquí, aun sabiendo que el precio puede subir hasta esos niveles, aquí todavía la probabilidad es un poco más elevada que aquí. ¿Me estáis entendiendo? No se os ocurra trabajar esto. No se os ocurra trabajar esto. Claro, pero es que aquí no hay ningún doble techo, Arturo. Estamos intentando coger la dilatación de la formación del doble techo. No hay ningún doble techo formado. ¿Me entiendes? Estamos trabajando de forma interna el patrón. Cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. No se os ocurra trabajar esto en zonas pequeñas. No se os ocurra trabajar esto así en zonas pequeñas. Diferenciar si merece la pena trabajar la posibilidad de un doble techo por la potencia que pueda tener esa posibilidad. Porque son zonas grandes, porque si estamos trabajando esto en una zona de 300 pips, quizás esta zona a lo mejor tiene, no sé, 60. Esta zona. 60, por decir algo. Pero si trabajamos esto en una zona, que esta zona tiene 30 pips, lo que estamos trabajando es en una zona de dilatación que a lo mejor esto tiene 5 pips. No se os ocurra hacer eso. No se os ocurra trabajar una posible dilatación en una zona ridícula, en un patrón ridículo. No se os ocurra. Estamos hablando de que estamos trabajando de forma interna solo cuando las distancias son muy grandes, no cuando las distancias son muy pequeñas. No se os ocurra trabajar de forma interna en patrones de temporalidades o zonas muy pequeñas. No tiene sentido.